Así que oramos en el nombre de Jesús y prohibimos todo ataque del enemigo, toda represalia del enemigo, todo lo que venga en contra de que la voluntad de Dios se cumpla en esta noche y que podamos tener esta conversación con nuestra comunidad de Berea Online Institute. Así que comenzamos en el nombre de Jesús y vamos a estar trabajando el tema hoy de esta noche: ¿por qué Berea Online Institute? Eh, Nosotros llevamos desde 2010 trabajando Berea Online Institute a distintas capacidades. Estoy tratando de resumir. Hemos trabajado esto de manera local, en la iglesia local de Centro Cristiano Reino de Embajadores, y dábamos las clases de forma presencial. Todo el material de las clases lo creamos nosotros, obviamente aprendiendo de otras fuentes, pero el material en sí pues, fue creado por nosotros en nuestra capacidad, en nuestros dones ministeriales como apóstol y maestro. Fuera de eso, el Señor empezó a abrir puertas en otras congregaciones y en otros lugares, ya no en la iglesia local. Y comenzamos, gracias a los pastores que nos dieron la confianza, a cuales honramos, comenzamos a educar otras, otras ovejas de otras congregaciones. Y lo hicimos con la intención, lo hacemos con la intención de edificar el cuerpo de Cristo de manera teológica, pero también de una forma que esa teología pueda ser práctica y útil para líderes y para ministerios. Así que ya ahora en esta temporada comenzamos un tiempo nuevo. Vamos a estar preparando ciertas cosas que están en la agenda del Señor para este tiempo. Y entre ellas es que comenzamos los cursos desde aquí, desde Centro Cristiano Reino de Embajadores en Isabela, unos cursos híbridos. ¿Qué significa que el curso es híbrido? Repasando, el curso híbrido es un curso que simultáneamente, o sea, a la misma vez, se está enseñando de manera virtual, remota, a distancia. Esto lo vamos a hacer por la plataforma Zoom. Y se hace lo mismo en el salón de clase que va a ser acá en la iglesia, Centro Cristiano Reino de Embajadores, de forma presencial. Tanto los discípulos o estudiantes remotos como los estudiantes presenciales van a estar de manera sincrónica al mismo tiempo, reunidos en vivo, interactuando con el profesor, en este caso conmigo. Así que eso es una nueva etapa del proyecto teológico de Berea Online, que estamos comenzando ya en agosto. Anteriormente lo que hacíamos era que grabábamos las clases presenciales y entonces luego que las grabábamos la poníamos en YouTube, pero la lista de las clases estaba oculta al público, era solamente para el grupo de estudiantes. Teníamos un grupo en WhatsApp y ahí pues les publicábamos cada semana la clase para que la repasaran, o por si alguna razón de salud, etcétera, no habían podido ir, la pudieran tomar. Eso no es híbrido. Híbrido es que a la misma vez se pueden reunir gente de cualquier país del mundo y los estudiantes que van a estar aquí de forma presencial. Así que eso lo comenzamos en agosto, y ya ahora en agosto pues vamos a tener esa nueva etapa. Aunque estamos también por desarrollar cursos asincrónicos en línea, o sea que usted los pueda estudiar a su tiempo y en su horario como usted prefiera. Así que estamos en este plan, un proyecto que el Señor comenzó a darnos en el 2010, la asignación de lograrlo. Y ha pasado buen tiempo, ¿verdad? Desde ese tiempo, pero tuvimos que estudiar
tuvimos que estudiar, tuvimos que hacer una maestría en teología, que la hicimos, en mi caso yo estudié en la Universidad de Liberty University en, en Virginia, y estuvimos estudiando una maestría en lo que se conoce en los negocios como marketing digital, en buen español, es cómo trabajar con el internet, las redes sociales, etcétera, para promover un producto. Y el producto en este caso pues es la enseñanza teológica. Y al ser a distancia esas etapas que vienen en el camino, pues tenemos que aprender a ponerla a disposición de todo el mundo a través de las redes sociales y otros medios de internet. Así que estamos en ese trabajo, y estamos en miras de seguir creciendo y de poder expandirnos a nivel internacional, porque esa es parte de nuestro llamado como apóstoles y maestros. Les estaba diciendo que la doctora Janet González, mi esposa, la pastora Janet, eh, ella tiene un doctorado en educación a distancia y tecnología instruccional, y que la vamos a traer para que así en un live como este ella les hable de qué es necesario eh, para poder tener éxito en la educación a distancia. ¿Qué tiene que hacer el estudiante para poderse organizar y tomar esos cursos, y que esos cursos salgan con el mejor provecho por su inversión, no solamente de dinero, que quizás es lo menos que cuesta, pero de tiempo, de dedicación, de esfuerzo? Y para eso hay que tener ciertas capacidades y habilidades que se pueden aprender. Y ella va a estar enseñándonos eso próximamente, así que les vamos a estar anunciando. Siga las páginas de nosotros. Estamos en Instagram como Berea Online Institute, estamos aquí en Facebook, estamos en el internet bereaonlineinstitute.com. Estamos como profesor Jaime Galván en Facebook, Instagram, nos pueden seguir. Les invitamos a compartir nuestro contenido, a hacer comunidad entre todos nosotros. Así que eh, hoy vamos a hablar un tema eh, importante para poder entender qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Es importante en muchos sentidos, porque no podríamos pretender que alguien venga a estudiar con nosotros si no sabe por qué existimos nosotros, por qué Berea Online Institute. Así que vamos a estar trabajando con eso, y lo vamos a trabajar en esta noche. La respuesta a esta pregunta, ¿por qué Berea Online Institute? Tiene tres niveles realmente. No la puedo contestar de una sola forma, así que la respuesta parece sencilla, pero la contestación es compleja, es un poquito más complicada. Eh, el primer nivel de esta respuesta a por qué Berea Online Institute, pues parecería obvio, especialmente para aquellas personas que comparten un llamado de parte del Señor, que han sido llamados por Dios a cumplir una asignación, un propósito, y a quien se le han dado algunos dones ministeriales y dones espirituales para lograr ese propósito. Propósito que lo vemos resumido en Efesios 4, 11 al 13, a través del ministerio quíntuple: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Eso podría ser un tema que tocaríamos en otras instancias, pero al menos hoy
les quiero compartir que en un sentido, eh, tengo que siempre explicarlo, en un sentido sano, el Señor me ha llamado a ser apóstol y maestro. O sea, yo cargo la responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, buscar la unidad de la fe, en dos aspectos. Uno, el apostólico, que realmente lo que significa es alcanzar las naciones, moverse a través de las naciones. Por eso Berea es online y no solamente presencial, porque queremos alcanzar al mundo con el conocimiento de la Biblia y preparar otros líderes para que ellos puedan desarrollarse. Y como maestro, que abrimos las escrituras para explicar y hacer entender. Pero en este caso no solamente hacemos entender las escrituras, sino que también enseñamos a la gente a enseñar. Queremos llenar el cuerpo de Cristo de ese ministerio ausente, desaparecido prácticamente, que no tiene mucho renombre, como el apóstol tal, wow, llegó el apóstol tal, o el profeta tal, que profetiza cualquier cosa, el evangelista que hace milagros y prodigios, pues todo el mundo lo conoce, el pastor. No habría congregación sin pastores. Así que todo el mundo tiene un pastor si es cristiano, porque tiene que congregarse, debería congregarse. Pero el maestro, pues a veces lo dejamos al nivel del maestro de la escuela bíblica, de los niños, o el maestro de la escuela bíblica, pero no es una persona que usted vaya a ver afiches por el pueblo, anuncios en las redes sociales. Viene el maestro fulano de tal a ministrar al Coliseo, o a tal lugar. Esas cosas no se ven. El trabajo del maestro es discipular, y los discípulos pues tenemos que establecer una relación maestro-discípulo de alguna manera. Así que yo cargo esos dos ministerios, ese ministerio apostólico, el apostolado, que en latín se tradujo a misionare, que al español se tradujo como misionero, que es alcanzar, expandirse, salir de las fronteras de la iglesia local y tratar de alcanzar la mayor cantidad de personas. Así que en ese sentido, pues estamos trabajando apostólicamente con Berea Online, y como maestro, pues más me llaman profesor, pero enseñar es un don que el Señor me ha dado, y que amo. Me siento que estoy en mi ambiente cuando estoy enseñando, cuando puedo explicarle a alguien la palabra y todo lo demás. Así que la primera razón de por qué existe Berea Online Institute, por qué Berea Online Institute, primero porque Dios nos llamó a crear esta herramienta para el cuerpo de Cristo. Es para edificar al cuerpo de Cristo. Así que no sé si lo mencioné ahora, porque por los problemas técnicos que tuvimos, hemos estado como que repitiendo las cosas, pero nos hemos preparado, hemos estudiado teología en la Universidad de Liberty University, en el seminario teológico. Hicimos nuestra maestría en teología, nuestra maestría en marketing. Mi esposa tiene un doctorado en educación a distancia y tecnología instruccional. Y eso nos ha tomado tiempo desde el 2010. Y en ese proceso hemos construido algunos cursos, hemos creado materiales de enseñanza, y eso es lo que queremos compartir con todo el mundo, especialmente en este momento con el mundo hispanohablante, con los líderes en Puerto Rico, con los pastores. Así que si usted es pastor, líder, y quiere aprender más de la palabra, aprender a manejar mejor la palabra, a manejar mejor su prédica, pues no deje de seguirnos y busque la manera de conectarse con nosotros, empezar a tomar los cursos.
Eh, Podemos hacerle una presentación a sus pastores si no son, si no conocen de nosotros y explicarle qué es lo que queremos hacer. Yo creo que cada oportunidad que tengamos como cristianos y como líderes especialmente, y como pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, de aprender mejor y poder entender mejor la escritura, es una bendición. No solamente porque al aprender la escritura somos transformados en nuestro interior, sino también porque podemos enseñar y predicar con mayor responsabilidad, como le dijo Pablo a Timoteo, que seamos personas que manejan bien la palabra de verdad. Así que en ese sentido, en esa dirección van los entrenamientos, los cursos. Cada curso, eh, que eso lo voy a estar explicando ahorita, pero cada curso es un curso que va a darte cierta profundidad. Y eso lo discuto ahorita. Así que la primera parte de la respuesta por qué Berea Online Institute, tenemos un llamado y estamos respondiendo al llamado de Dios. Incluso en estos días hemos terminado un ciclo de una temporada que Dios nos estableció en la Universidad Interamericana, recinto de Aguadilla, como capellán. Ahí todavía vamos a estar dando ciertas clases, por lo menos a principios de agosto tengo un curso de fe cristiana online, pero el rol de capellán, pues hoy fue mi último día allí como capellán. Después en estos días van a ver algunas fotos o algún tipo de reel que podamos subir. Pero esa etapa se cerró para poder trabajar en las próximas etapas de Berea Online. Así que estamos en las manos del Señor, estamos caminando por fe hacia ese destino que Dios pensó antes de la fundación del mundo para que llegáramos y pudiéramos cumplir. Así que en ese alit, pues Berea Online es una herramienta para edificarte. Así que Dios nos llamó a esto. Primer punto. Segundo punto de por qué Berea Online Institute. Porque la iglesia hoy por hoy necesita, y yo creo que siempre lo necesitamos, pero los tiempos están haciendo que sea forzoso que la iglesia sean buenos bereanos. Cuando la gente me pregunta, Berea Online Institute, ¿por qué no le pusiste otro nombre, qué sé yo, discipulado internacional o algo así? Le pusimos Berea porque Berea era una ciudad en Asia Menor, en esas regiones donde Pablo predicó, cerca de Tesalónica. Así que Berea, cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, se los voy a compartir por aquí para aquellos que quieran buscarlo. Cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, del verso 1 al 12, vemos que les compartí ahí un enlace que lo pueden ver. Vemos esta historia relacionada a, al, al proceso de Pablo como apóstol y maestro. Pablo era el apóstol y maestro también. Ir llevando de ciudad en ciudad el evangelio del reino, cumpliendo la gran comisión de hacer discípulos en toda la tierra habitable, en toda la tierra, hasta los confines de la tierra. Así que les quiero compartir esto. Voy a leerlo para que podamos ver en el contexto bíblico de qué estamos hablando cuando le pusimos a este instituto teológico Berea Online Institute. Comenzamos. Hechos 17, verso 1, dice de la siguiente manera:
atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. O sea, habían gentiles que se congregaban en la sinagoga y Pablo fue y les predicó a Jesús. Les dijo: mira, el Mesías que nosotros esperábamos ya llegó. No llegó lo que nosotros esperábamos. El pueblo judío aún espera un Mesías como un campeador militar, político, que les va a dar dominancia sobre todo el planeta prácticamente. Y no es que eso no va a pasar en Cristo Jesús, pero eso no fue lo que llegó. Así que ellos como que: espérate, tú no eres el Mesías, especialmente si te crucifican en una cruz con un título arriba que dice Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Así que Pablo les comenzó a enseñar a través de las Escrituras, en base a las Escrituras, que esas profecías mesiánicas incluían la muerte y la resurrección del Mesías, y que ese Mesías era Jesús de Nazaret. Así que hubo gente que se convencieron, que creyeron, tanto judíos como gentiles y mujeres prominentes, o sea, gente importante de la ciudad, creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. Así que en el verso 5 vemos lo que distingue ese momento en Tesalónica. Dice: pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Ahí vemos cómo los judíos de la sinagoga aprovecharon la idolatría, el culto al emperador, para justificar la persecución de Pablo, Silas y Jasón, que los había albergado en su casa. Así que estos judíos no eran muy piadosos y parece que preferían tener ese otro culto al emperador que tener un Mesías rey que había muerto, resucitado y que había traído el evangelio del reino. Así que al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Ahora vemos la historia en Berea, una ciudad cercana de Tesalónica. Dice: tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica. Primera característica de un buen bereano: tener un corazón más noble, unos sentimientos más nobles. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez, o sea, reciben el mensaje con deseo de aprender, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Ok, muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, gentiles, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica
se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar las multitudes. Ok, 3 puntos importantes de por qué necesitamos bereanos en la iglesia o que la iglesia sea buenos bereanos en este tiempo. El primero, nosotros tenemos que tener un corazón noble, un corazón de buenos sentimientos, un corazón lleno de amor. Nuestro modelo de ese amor es Jesús, quien nos revela al Padre y el amor del Padre en su vida y en su mensaje y en sus acciones y en todas las formas en que Jesús rompió muchos de los límites o barreras socioculturales y económicas para atender al que más necesitaba, al que era distanciado, al que era odiado. Así que tener un corazón noble hoy por hoy, donde hay tantos hate speech, hay una disputa de odio, están polarizando las sociedades y las culturas, derecha, izquierda, conservador, no conservador, blancos y negros, negros y blancos hispanos, aquello y lo otro y lo demás allá. Así que hay un ambiente cultural y sociopolítico complicado, complejo. Y es difícil en un mundo como el que vivimos aprender a amar como Jesús nos amó. Jesús dijo, ámense como yo os he amado, y así el mundo sabrá que son mis discípulos. Así que para ser buenos discípulos de Jesús tenemos que ser buenos bereanos, tenemos que tener un corazón noble y humilde como el corazón de Jesús. Y para eso el Espíritu Santo hace la obra en nosotros, pero también el Espíritu Santo requiere que nosotros nos empapemos, nos llenemos de las Escrituras y que las podamos entender de manera correcta, para que la podamos aplicar correctamente, sirviéndonos de la fe en ellas, que es la palabra profética más segura, para vivir una vida de acuerdo al corazón de Jesús, en otras palabras, de acuerdo al corazón del Padre. El Señor nos dice que seamos perfectos como vuestro Padre es perfecto. Así que esa perfección no es que nunca vamos a tener ningún error, ni nunca vamos a pecar, ni nunca vamos a cometer ningún desliz o alguna debilidad. No, no, no. Jesús estaba hablando en el contexto y lo dice en ese pasaje de que el Padre hace llover sobre buenos y malos, que es amoroso, que es misericordioso. Y ese corazón noble tenemos que crearlo, formarlo a través de la palabra y la unción del Espíritu Santo, trabajando juntos en nuestras vidas. Así que es importante estudiar la palabra. Segunda característica de un buen bereano, además del corazón noble, es que tienen deseo de aprender. Recibieron el mensaje con avidez, tienen deseo de aprender. Hay gente que tiene mucho deseo de aprender, pero se sienten que no están aprendiendo. Así que la iglesia tiene un libro que tiene 66 libros de forma de canon en el occidente, y ese libro se llama la Biblia. Y déjeme decirle algo, yo llevo años estudiando la palabra, desde el 1997 que el Señor me salvó y se me presentó en mi vida como mi Señor y Salvador. Y cada vez que la vuelvo a estudiar sigo aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. No es posible que con la ayuda del Espíritu Santo y una escritura tan compleja, tan profunda, nosotros podamos sentirnos que ya no estamos aprendiendo nada. Yo creo que eso es un error grave y en ese sentido, pues la iglesia también tiene que ser buenos bereanos. No nos podemos conformar a unos cursos básicos, a haber aprendido un poquito lo necesario para ser salvo, como dicen algunas personas. No, ya yo sé lo necesario para ser salvo. Sí, pero hay tanto que aprender del reino de Dios y de su justicia,
que tenemos que buscarlo con hambre y sed, tenemos que escudriñar las escrituras y aprender de ellas. Y para eso, Berea Online Institute provee cursos de hermenéutica, que es interpretación bíblica. En agosto vamos a estar dando ese curso. Eh, Se va a dar los lunes. Es un curso básico. Nosotros enseñamos de una manera constructivista. El constructivismo es un modelo de enseñanza que pone fundamento y sobreedifica sobre ese fundamento y vamos llevando a la gente por niveles. Así que el curso que vamos a dar el miércoles, los miércoles en agosto, es un curso de escatología que tiene que ver con los eventos del fin del mundo, pero es el nivel 2. O sea que hay que tener el nivel 1 para poder llegar al nivel 2 porque si no, no nos vamos a entender. Y no quiero confundir al discípulo, lo que quiero es edificarlo. Así que empezamos con cosas fundamentales, como también enseñó Pablo, que él como perito arquitecto pone un fundamento y cada cual sobreedifica. Pero hay que tener cuidado cómo se sobreedifica, que no se salga del patrón del Evangelio del Reino, del mensaje de Jesucristo, que es el fundamento de todo lo que edificamos. Así que esos cursos van a estar disponibles. Hay un enlace por ahí que puede hundir. Está en las páginas también. La promoción va a comenzar más de lleno del 15 de julio en adelante. Ahora más bien estamos promoviendo Berea Online. Y entonces usted se puede matricular llenando una forma de Google, lo que se llama un Google Form en inglés. Usted se matricula y ahí está toda la información de lo referente al costo, su compromiso como estudiante. Es como un prontuario a la vez que la matrícula. Y eso usted lo puede hacer. Ya tenemos gente que comenzaron a registrarse para esos cursos y van a estar disponibles ya desde agosto, mediados de agosto en adelante. Así que espero que ustedes se puedan unir, sea de forma presencial o a distancia. La tercera característica de un buen beriano, mire, eh, ellos tenían corazón noble, recibieron a Pablo con nobleza. Segundo, tenían deseos de aprender. Y la tercera, y esta es la que más nos interesa que usted pueda hacer. Obviamente es bueno que usted tenga un corazón noble como el de Jesús, que se parezca a Jesús. Amén. Es bueno que usted tenga hambre de aprender. Amén. Pero también es necesario que usted sepa que cuando usted está aprendiendo, usted tiene que en su casa, todos los días, escudriñar la escritura, examinar la escritura, para ver si eso que yo vi en Facebook, si eso que yo vi en Instagram, si eso que yo vi en YouTube, si eso que yo vi en TikTok, si eso que el predicador que invitaron a mi iglesia dijo, si eso que aquel apóstol o profeta que yo sigo mucho está de acuerdo a la escritura. Porque la palabra nos obliga, nos exhorta a juzgar la profecía, el espíritu de los profetas, de los que enseñan la profecía, lo que están enseñando, y nos invita a tomar lo bueno y a descartar lo que está mal. Así que estos bereanos eran excelentes. ¿Por qué? Porque Pablo se paraba los sábados en la sinagoga, enseñaba quién era Jesús de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento, qué le había pasado a Jesús, su muerte, su resurrección. Posiblemente Pablo les testificaba, mira, yo era como ustedes, yo no creía en Jesús, yo estaba persiguiendo a la iglesia. Silas está aquí que puede dar testimonio que el Señor mismo resucitado se me apareció camino de Damasco y yo quedé ciego por 3 días y hoy estoy predicando lo que yo antes perseguía. Y aquellas personas decían, wow, tremendo mensaje, me gustó cómo enseña, el contenido está profundo, pero voy a ir a mi casa, voy a escudriñar las escrituras que tú me hablaste y yo voy a corroborar que lo que tú me estás diciendo es correcto. No podemos ser oyentes pasivos porque se están metiendo muchos vientos de doctrina falsa a la iglesia y mientras el día del Señor se esté acercando, eso va a empeorar. Va a haber, vamos a decir, como se dice en buen puertorriqueño, más buscones, más
manipuladores, más personas utilizando doctrinas falsas que están sincretizando, están trayendo del paganismo, de la nueva era, de la psicología humanista, de muchas otras fuentes, y la tratan de combinar y quizás encuentran un versículo que para ellos justifica todo lo que están diciendo, y se comienzan a traer cosas a la iglesia que no van a funcionar porque el Espíritu Santo no las respalda, porque no están en la Escritura, pero que si funcionan, ya no es el Espíritu Santo el que está detrás de que funcionen, es un espíritu de error. Y entonces la iglesia se daña la sana doctrina, se daña el evangelio del reino, y hay malas representaciones, falsos maestros, falsos profetas, falsos de todos, falsos cristianos en general. Eh, gente que va a la iglesia para alimentarse, no para negarse a sí mismo, gente que va a la iglesia para recibir y recibir y recibir, en vez de convertirse en un ministro competente del nuevo pacto, real sacerdocio, nación santa, un pueblo que fue adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, al reino de su luz admirable. Así que esto no se trata solamente de aprender, se trata de aprender a aprender. Se trata de aprender a escudriñar las escrituras. El curso de hermenéutica te va a enseñar unos principios. Tercera respuesta a la pregunta ¿por qué Berea Online Institute? La primera, porque Dios nos llamó a hacerlo. La segunda, porque queremos desarrollar una iglesia de buenos bereanos. Gente que realmente tiene un corazón noble ante la palabra de Dios, tiene hambre de aprender la palabra de Dios, pero que también sabe escudriñar la escritura para saber si lo que se le está enseñando, lo que está viendo en las redes sociales, en la televisión, etcétera, está de acuerdo con la revelación presente que el Señor nos ha dejado en la escritura. Así que todo eso nos lleva al tercer punto. ¿Por qué Berea Online Institute? Porque te ofrecemos la oportunidad de usar una herramienta que muchos nos han dicho que es buena. Tenemos muchos buenos testimonios de gente que ha salido bien edificada. Tenemos pastores, líderes en distintas partes de Estados Unidos, Puerto Rico, que han aprendido con nosotros y que están usando, por ejemplo, el curso de hermenéutica, curso de homilética, el curso de escatología, los cursos de escatología, porque escatología lo damos en más de un curso. Y ese tipo de enseñanza los ha ayudado a ser mejores líderes, a formar su carácter, a prepararse mejor para predicar y manejar la palabra de verdad, como decía Pablo. Así que en ese sentido, te estamos ofreciendo una herramienta. El llamado es a que nos sigas, compartas el contenido. Si tienes hambre y sed de entender más de las escrituras, aprender más de las escrituras, queremos ayudarte. Somos diferentes en muchos sentidos. Ayer comenzamos una campaña en las redes que la pueden buscar, en que establecemos que somos diferentes a otros ministerios importantes y buenos y bonitos que el Señor ha hecho, que están enseñando la palabra del Señor, pero con otro tipo de estructura. ¿Ves? Nosotros tenemos, como mencioné en el live al principio, nosotros tenemos un modelo de enseñanza constructivista, o sea, como dijo Pablo en la Escritura, nosotros vamos desde un fundamento y ahí vamos construyendo sobre ese fundamento, de lo general a cosas más profundas que usted tiene que aprender
para poder predicar la palabra y entender la palabra de mejor manera. Siempre vamos a estar aprendiendo y tratando de entender. Segundo, el costo, antes de hablarle del costo, por lo general las enseñanzas bíblicas, a menos que usted estudie en un seminario teológico acreditado, o sea, a nivel de universidad, eh, las clases, por ejemplo, usted puede coger una clase de hermenéutica en un solo día. Nosotros la clase de hermenéutica no son 2 horas un día, son, vamos a decir, hora y media, 2 horas durante 8 semanas. Y vamos a profundizar en ese tema, vamos a enseñarles herramientas de hermenéutica, vamos a ponerlo a practicar, vamos a ponerlo a aprender. Y hay una profundidad que no se puede alcanzar en 2 horas, hora y media de introducción a la hermenéutica. Así que en eso nos distinguimos. Sé que podría sonar un poco más trabajoso, pero fíjese, eh, hemos visto muchos cursos que se ofrecen por 50, 70 dólares. Y sin embargo, estos cursos, aunque son 8 clases, el curso completo está en 80 dólares. O sea, le va a costar a usted 80 dólares, que es un promedio de 10 dólares por clase, con mayor profundidad, con materiales que usted puede utilizar ya sea impreso o en forma digital, eh, con pruebas. Vamos a evaluar tu conocimiento y a veces la gente dice, pues eso no es para mí porque a mí no me gusta hacer exámenes. Pero fíjese, nosotros somos probados en la fe. ¿Y por qué somos probados en la fe? Pues mucha gente rápido responde para ver si creemos. Pero la escritura dice que la fe que nosotros tenemos es un don de Dios. Y que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre. Así que Dios no da dones imperfectos. Dios da dones perfectos. Y la fe es un don de Dios. Así que Él no va a probar la fe. Él viene a probar que tu fe funciona, que la fe que Él te dio funciona. Y entonces se te aparece este momento de adversidad, tú te mantienes en fe y ves cómo Dios hace que todas las cosas obren para bien y te ayuda a resolver los problemas, te ayuda a salir de esos estancamientos, te ayuda a hacer un montón de cosas. Y tú dices, oye, la fe funciona. Así que la fe está siendo probada como el oro para que tú sepas el valor que tiene como el oro, para que tú sepas que es algo precioso como el oro. Así que más que probarte a ti, el Señor sabe que usted y yo, sin ese don de fe, ni siquiera hubiésemos creído en Jesús como Señor. Seamos honestos. Y estuviéramos en nuestros delitos y en nuestros pecados muertos, como dice Efesios capítulo 2. Así que Él nos regala en su gracia ese don de fe para que a través de la fe seamos salvos y nazcamos de nuevo. Y entonces vienen momentos en la vida que sí en cierto sentido nos angustian, pero en muchos otros sentidos nos demuestran que primero que nuestro Dios es fiel y que la fe en Él siempre tiene victoria sobre el mundo. Así que si tu fe es probada, que tu conocimiento sea probado, provoca lo mismo, confianza. No es lo mismo coger un curso y no pasar un examen que coger un curso, pasar un examen y después predicar, enseñar, ministrar de acuerdo al conocimiento que obtuviste. Si tú sabes que lo aprendiste y que lo aprendiste bien, cuando tú lo vayas a usar o a enseñar, tienes un nivel de seguridad, de confianza, porque fuiste probado y aprobado. Y la Biblia dice, Pablo le dijo a Timoteo que los siervos del Señor, diáconos, obispos, quien sea, tienen que ser aprobados, tienen que ser probados y aprobados. Así que la intención de los exámenes no es hacerle la vida difícil al discípulo, es probar que el conocimiento que se proveyó, pues fue recibido y se entendió bien. Muchas veces con esto podemos aclarar dudas, ver si hay alguna laguna en la enseñanza
y fortalecer el conocimiento. Esa es la parte pedagógica de por qué probamos el conocimiento. Así que es diferente también, como les dije, porque tiene esas 8 clases, un curso. A, por un valor quizás de $10 la clase, en vez de 50, $70 por una sola clase de 2 horas. Así que es una inversión que usted hace en su ministerio, en su vida espiritual, y le funciona para bien, le va a ser muy útil. Tenemos muchos testimonios de personas que nos han dicho, ahora pude entender mejor, ahora puedo explicarlo mejor, ahora aprendí a entender mejor la Biblia con la hermenéutica, etc. Así que estamos en ese proceso. Eh, Dentro de ese proceso se da un evento que es muy natural del discipulado, y es la relación entre maestro y discípulo. Y esa relación pues conlleva que cada vez que ofrecemos los cursos eh, se añaden discípulos a esta relación de maestro-discípulo, y me consultan cosas eventualmente, me llaman por teléfono, me preguntan, estoy estudiando esta parte, tengo dudas de esto, ¿qué tú piensas? A veces yo no sé la contestación, porque yo no soy Dios, no lo conozco todo. Y digo, pues me voy a poner a investigar, investigamos, buscamos soluciones y todos aprendemos. Esa comunidad de discipulado se crea a través de estos ambientes educativos de Berea Online Institute. Así que busque por ahí en la página de nuestra página aquí en Facebook esa promoción que salió ayer, por qué somos diferentes. Y estudie cada uno de las imágenes que están en ese carrusel digital, y usted puede llegar a sus propias conclusiones. Nos gustaría que se una a nosotros en agosto, que nos mantenga en oración, porque estamos haciendo una obra que molesta al enemigo y al reino de las tinieblas. La palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Así que el enemigo prefiere un pueblo en ignorancia, con una revelación parcial en vez de tener la revelación completa. Un pueblo que no escudriña la palabra, que no estudia a profundidad, que no evalúa si eso que se está diciendo es del Espíritu de Dios o de un espíritu falso, si es una falsa doctrina o si es una doctrina correcta. El enemigo le encanta eso. Así que no le demos el gusto a Satanás y trabajemos en pos de edificar la iglesia con el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Corramos la buena carrera de la fe y logremos esa meta de aprender a enseñar y aprender más de la Escritura. Así que nada, ahora sí, cierro el live. Que Dios me les bendiga mucho y buenas noches.